Bueno, y les decía que hoy tenemos una muy interesante conversación, un diálogo, estas charlas que tenemos acá con pensadores, pensadoras, y les propongo que se queden, les invito, les promuevo a que se queden un ratito para charlar con Agustín Valle. Él publicó hace poco tiempo un libro muy interesante que se llama Jamás tan cerca, la humanidad que armamos con las pantallas, que fue editado por Paidós, se consigue en librerías, lo recomendamos, y que de alguna manera intentaremos con eso sintetizar los diálogos que tuvimos en la semana, tal vez un reverso de lo que intentamos como impulso, como búsqueda en la semana, que fue promover un debate sobre el Estado actual, sobre el Estado que conocemos, sobre el Estado-nación, sobre los pasajes que tuvo del ciudadano al consumidor como sujeto que habitaba ese Estado, sobre la crisis de ese Estado-nación, como decía Leucovis, y lo hablamos el lunes con Pablo Upert, con uno de sus discípulos. Agustín Valle también fue uno de los que estudió con Ignacio Leucovis hasta su muerte, por si les interesa este recorrido que venimos haciendo. Decía que utilizaba la imagen del zombie o de los muertos vivos como ese estado, como lazo social que ya no funciona, que ya está agotado, que no tiene fuerza vital propia, pero que seguimos habitando y en algún punto seguimos cuidando. Y esto no es, aclaro desde ya, si alguien todavía no se dio cuenta, no es una invitación a abandonar el Estado, a atacar el Estado, destruirlo, a acabarlo, a superarlo, ni mucho menos. Es una intención de analizar de manera lo más realista posible, de una manera sincera y honesta, sin engañarnos a nosotros mismos sobre cuáles son los modelos agotados, cuál es el umbral en el que estamos y cuáles son los pendientes posibles, la futurabilidad posible, como decía Berardi y hablábamos acá, las potencias que existen hoy en el presente y que dan pie a que actualicemos si nos lo proponemos, si lo entendemos colectivamente así, si cada vez más podemos contagiar ciertas ideas que puedan devenir en otros modelos que realmente sean efectivos y eficientes. La destrucción del Estado, los topos antiestatales actuales son posibles por la imposibilidad de pensar futuros más esperanzadores, futuros de verdad con que queramos construir y no futuros que queramos evitar, que es lo que desde hace por lo menos una o dos generaciones ya se vienen distribuyendo en nuestras mentes, en nuestra subjetividad. Vemos el futuro como algo a evitar y no algo a promover. Bueno, tenemos que volver a construir, sí, ideales que sean posibles, que no estén basados en trascendencias, en ilusiones improbables y que además se basan en llevar adelante un gran aparato de imposición de la realidad. Bueno, eso ya no será posible porque, insisto, no es posible, se cayeron esos paradigmas donde un Estado puede bajar una realidad al resto de la sociedad. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Y qué nació. Por ejemplo, lo que hoy se llama la infocracia o la mediosfera, como le llama Agustín Valle, el entrevistado de hoy, este mundo mediatizado por redes sociales, por aparatos, por la pantalla en general, es posible no porque apareció de la nada, porque alguien descubrió y tuvo la virtud, la creatividad, la inventiva y entonces se difundió en el mundo. No, no fue así. Este mundo mediatizado, este mundo tecnologizado es posible porque hubo algunas crisis que llevaron a que una parte de la humanidad al menos entendiera que tenemos que sacar al ser humano del medio, que la racionalidad que hemos creado en la modernidad, esa ilusión de una racionalidad perfecta, límpida, transparente,
pura, que mire la realidad y la defina de manera absolutamente cierta a través de una visión científica, bueno, va llevando como consecuencia a que el humano, que es imperfecto y que tiene errores y que comete errores, bueno, se lo quiera correr del medio. Y entonces aparece una lógica que se llamó dataísmo, que hemos hablado algunas veces, que fue esta gran utopía donde el dato y la estadística nos permita crear un mundo más perfecto. Bueno, esa ilusión movilizó a científicos, a técnicos, a sociólogos, filósofos y, bueno, consumidores también, ¿no? Porque de alguna manera tuvimos que asumir esa realidad para poder adoptarla como nuestra realidad absolutamente omnipresente en nuestro mundo actual. Y vamos a hablar de eso. Un tipo de humanidad que se constituye en las pantallas, dice Agustín Valle. Que se constituye en las pantallas. A través de la mediosfera, el capitalismo conectivo tiende a la privatización de la experiencia vital. Y este es uno de los puntos centrales que se debaten en el mundo. Hablamos acá sobre la teoría de la acción comunicativa, tal vez la más influyente en los procesos democráticos a partir de los años 70. Unas teorías basadas en los pensamientos de Jürgen Habermas, de Otto Appel, pero previamente de Hannah Arendt, que fueron dejando reflexiones principalmente posguerra sobre los desastres del Holocausto y la necesidad de encontrar puntos de discusión común que no impliquen la aniquilación del otro, la cancelación del otro. Ese fue el gran problema filosófico de la posguerra. Cómo evitar la cancelación del otro y cómo encontrar una acción comunicativa, es decir, un espacio público, una esfera en la que podamos debatir los temas con algo debajo en común. Bueno, eso fue la democracia a partir de la revisión que se hizo en los 70, 60, 70, sobre también las teorías del marxismo, por ejemplo, y los socialismos que hicieron la Escuela de Frankfurt, Althusser, etcétera. Bueno, todo eso retomado fue construyendo una base de idea democrática liberal, donde los conflictos tienen una base jurídica. Ya hemos mostrado en otras columnas, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, hemos mostrado los problemas que trae también esa teoría, es decir, una base común que tiene como sustrato ciertas ideas que son las del que domina, es decir, lo que dijeron es, bueno, a partir de acá ponemos una base común y todos coincidimos en esto. Esa base común implicaba la base que estaba en esos años 60, 70 en Occidente, que eran las bases del liberalismo en ese momento, posteriormente del neoliberalismo, que eran, por ejemplo, que el trabajador o el trabajo es una mercancía más y que por lo tanto, bueno, tiene un valor de cambio y entra en el mercado, siendo que es la base de la producción de todas las mercancías, como decía Marx. Bueno, eso también fue también cuestionado desde las diversidades culturales, es decir, se asumen principios básicos de la centralidad europea. Bueno, pero teníamos algunas bases comunes, teníamos la esfera pública, teníamos una democracia representativa que había un consenso en sostener. Bueno, eso es lo que empieza a ponerse en crisis con la privatización de la experiencia vital, dice Valle, en relación a esta infocracia, esta nueva modalidad en la que ya no hay espacio común, espacio público, sino espacios privados que se comunican entre sí. Diversas postales de la actualidad, dice Valle, desde la obsesión por las notificaciones en las redes hasta la disponibilidad permanente, pero sin estar presentes. La disponibilidad permanente es uno de los grandes problemas que enfrenta hoy también la humanidad, la psiquis humana, la salud mental, a partir de lo que es la epidemia de ansiedad y de depresión. Ustedes saben que según la OMS, la epidemia de ansiedad y depresión aumentó en 2020, en el comienzo de la pandemia, un 25%.
Es una barbaridad, una cifra espeluznante, si ustedes quieren, para utilizar una palabra alarmista, pero de verdad que una epidemia que ya existía, es decir, la ansiedad y la depresión producto de la obsesión por las notificaciones, por la obsesión por la actualidad, por ser parte, por estar presentes en la actualidad permanente y esto que decíamos, la disponibilidad permanente, aumentó un 25% en el comienzo de la pandemia. Y eso se quedó, vino un poco a quedarse en nuestras vidas. Eh, bueno, pasando también por las aplicaciones de citas, las selfies, los fake news, todo eso genera ese estado del que estamos hablando, las postales de la actualidad. Ya vamos a ver las acepciones que tiene la actualidad. Los medios comunicacionales dejaron de funcionar tanto como canales entre puntos sociales, decíamos, entre espacios que existían y sobre la base de existir se comunicaba, y al conformarse el continuo incesante de la mediosfera, este nuevo esquema en el que vivimos, este nuevo aire que respiramos, que lo atraviesa todo, los medios de comunicación, sentido muy amplio, pongámoslo en todas las aplicaciones y todos los aparatos, pasaron a constituir la clave de nuestro ambiente existencial. Por eso somos animalitos con formas y modos propios de vivir en el ambiente conectivo, dice Valle. No solo las cervicales, los pulgares y los ojos secuestrados en la pantalla, también nuestra frecuencia nerviosa, nuestro modo práctico de vivir el tiempo, el espacio, los vínculos, una forma humana propia de los dobles sapiens que viven en el ambiente apantallado. Elie Pariser, lo nombra Byung-Chul Han, habla de la personalización algorítmica. Este efecto en el que no se piensa en unos comunes, lo hablábamos el otro día también, el miércoles, si no me equivoco, con Ariel Penisi, no hay una idea de todo, hay ideas particulares, muy singularizadas, va cortando partecitas de tu conducta y crea esas máquinas pronosticadoras. Elie Pariser le llama el filtro burbuja, un filtro para filtrarte a vos y convertirte en una burbuja, y que construye a partir de esos datos que vos vas construyendo, que vos le vas regalando, otorgando, una máquina pronosticadora. Y esto es, de alguna manera, esa utopía de la que hablábamos, ¿no? Esa utopía que tiene Javier Milei, que tiene el anarcocapitalismo, de, a partir del pronóstico singular sobre cada individuo, poder construir ese mundo de individuos perfectos. Bueno, una democracia digital, entonces, es la que estamos habitando. Una comunicación sin comunidad, sin espacio público, de esfera privada a esfera privada. Las comunidades, las communities de las redes, dice Byung-Chul Han, son en realidad commodities, son una mercancía, mucho más que una comunidad. Bueno, vamos a irnos a la entrevista, vamos a charlar con Agustín Valle porque tenemos muchas ganas de ver cómo no solo describimos este mundo de la actualidad permanente, sino qué salidas hay, qué posibilidades tenemos de reconstruir una comunidad organizada, de reconstruir proyectos comunes de liberación, de emancipación, donde cada uno, vos que estás ahí del otro lado escuchando y reflexionando con nosotros, nosotros que intentamos construir nosotros ese sujeto colectivo, todavía es posible en este mundo actual. ¿Y de qué manera podemos hacerle alguna gambeta a estas herramientas de manipulación social?